A ver, pensemos en esto. Algunas de las ideas más poderosas de la historia no nacieron en palacios ni universidades. No, nacieron en la oscuridad de una celda. Hoy vamos a meternos en una de esas ideas, una historia que se convirtió en uno de los libros más influyentes del mundo y que increíblemente nació tras las rejas. Y todo arranca con este grito desesperado. Es la voz del protagonista de la historia, un hombre llamado Cristiano, que está totalmente agobiado por una carga pesadísima y un libro que le muestra un futuro terrible. Y esa pregunta no solo da inicio a un viaje de ficción, también nos lleva al viaje real de su autor, un predicador que estuvo preso, y al increíble viaje que el propio libro ha hecho a través de los siglos. Bueno, vamos a sumergirnos en esta triple jornada. Primero lo primero, hay que conocer al hombre detrás de la alegoría, John Bunyan. Para entender su libro, es clave entender sus propias batallas y cómo se transformó su vida. A ver, la vida de Bunyan de joven, digamos que no fue precisamente la de un santo. Nació en la pobreza, casi sin educación, y tenía fama en su pueblo por cómo hablaba, siempre con groserías. Vivía atormentado por pesadillas sobre el infierno, el juicio final. Además, la muerte parecía perseguirlo, se salvó por los pelos varias veces. Todo eso, sin duda, le dejó una idea muy clara de lo frágil que es la vida. Entonces, ¿cómo este joven rebelde se convierte en un autor tan influyente? Bueno, su matrimonio fue un punto de quiebre, porque lo acercó a la lectura religiosa. Esto lo llevó a una conversión profundísima y empezó a predicar con una pasión que atraía a multitudes. Pero también atrajo la atención de las autoridades. Lo arrestaron por predicar sin permiso y pasó 12 años en la cárcel. Y fue en un segundo encarcelamiento, más corto, donde volcó toda su experiencia en su obra maestra. Y aquí está la clave de todo. Bunyan no solo escribió sobre un viaje espiritual, él lo vivió, describió sus propias dudas y su desesperación como si estuviera encerrado en una jaula de hierro, una imagen que después usaría en su libro. Su sufrimiento no fue un obstáculo para su obra, fue la fuente misma de donde salió todo. Ahora pasemos a su método. A ver, ¿por qué un predicador como Bunyan, que creía en la verdad directa, se pondría a escribir una ficción, una alegoría? Es una buena pregunta. Y él mismo tuvo que defender esa decisión. En el prólogo de su libro, Bunyan lo deja clarísimo con esta pregunta. Él entendía que una historia podía ser un vehículo para la verdad mucho más potente que un sermón. Sabía que las historias tienen ese poder de fijarse en la mente de una forma que la enseñanza directa a veces no logra. Aquí vemos que Bunyan entendía perfectamente la psicología humana. La enseñanza directa pues le habla a la razón y uno puede descartarla más fácil. Pero una alegoría, una historia, esa le habla al corazón y a la imaginación. Desarma a quien duda, despierta la curiosidad y se queda grabada en la memoria por mucho tiempo. Y para sus críticos, que veían la ficción como algo trivial o hasta engañoso, la defensa de Bunyan era sólida, Básicamente les dijo que la propia Biblia está llena de metáforas, que los profetas las usaban y, lo más importante, que el mismo Jesús enseñaba con parábolas. Para él, una historia bien contada no escondía la verdad, sino que era como un cofre del tesoro que guardaba oro, perlas y diamantes. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en esa historia. Conozcamos al peregrino cuyo viaje ha fascinado a millones de personas por más de 3 siglos. Así es como lo conocemos. No es un héroe de capa y espada, es una figura desesperada. Los harapos son su propia justicia, que no vale nada. La carga en su espalda es el peso de sus pecados, y el libro que tiene en la mano es la Biblia, que le ha mostrado su terrible situación, y que su ciudad está a punto de ser destruida. Su viaje arranca con una urgencia total. La lectura lo lleva a la convicción, esa convicción hace que su carga sea insoportable, y eso lo impulsa a huir, incluso dejando atrás a su familia. Ni siquiera sabe bien a dónde va, solo sabe que tiene que escapar. Y es ahí cuando aparece Evangelista, que le da la primera pista clara: seguir la luz hacia una puerta angosta. Casi de inmediato, 2 de sus vecinos, obstinado y flexible, tratan de convencerlo de que regrese. Y aquí se ve el genio de Bunyan para crear personajes que son ideas. Obstinado es el terco, el que se aferra a lo conocido y no quiere cambiar. Flexible, en cambio, se une al viaje, pero solo por el entusiasmo del momento y la promesa de una recompensa, sin estar realmente convencido. Y claro, ese compromiso tan superficial de Flexible se pone a prueba casi al instante, en el primer gran obstáculo del camino, una de las metáforas más famosas de toda la literatura.
Bunyan lo describe como este lugar horrible, donde se acumulan todas las dudas, los miedos y los pensamientos negativos que nos invaden cuando nos damos cuenta de nuestras fallas. Es ese desaliento que aparece al principio de cualquier gran cambio, un fango de ideas que amenaza con hundirnos. Y el pantano del desaliento es solo el comienzo, ¿eh? El camino de Cristiano está lleno de lugares aterradores como el Valle de Sombra de Muerte y enemigos terribles como el demonio Apollón. Cada obstáculo es una prueba espiritual o psicológica que hay que superar. Y a la primera dificultad, ¿qué pasa? Flexible se enoja, se rinde y se regresa. Su entusiasmo era pura fachada. Cristiano, en cambio, sigue luchando, y a pesar de que su carga lo hunde más y más en el fango, no se da por vencido. Y es justo en ese momento que recibe ayuda. Un personaje llamado Auxilio lo saca del pantano, mostrándonos que la ayuda llega para quien persevera. El viaje de Cristiano a través de todas estas pruebas ha resonado por siglos, dejando un impacto que su autor, encerrado en esa cárcel, jamás se habría podido imaginar. Ojo con esta frase porque es fuertísima. Y esta afirmación, que aparece en el prólogo de una de sus ediciones, refleja el estatus que ha alcanzado esta obra. Por su sencillez, su profundidad psicológica y su poder para contar una historia, muchos la consideran la alegoría religiosa más importante que se ha escrito. Y su legado es de verdad global. El progreso del peregrino ha sido traducido a más de 100 idiomas. 100, llevando la historia de Cristiano a culturas de todo el mundo, demostrando que su mensaje sobre la lucha, la duda y la esperanza es universal. Bunyan usó la metáfora de un peregrinaje para darle sentido a las luchas de la vida. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? En nuestro mundo que ha cambiado tanto, ¿qué alegorías, qué historias usamos hoy para navegar nuestros propios pantanos de desaliento y para buscar nuestra propia ciudad celestial? Si te gustó, no olvides suscribirte, comentar y compartir el video.